Bendiciones, mis amados hermanos, una semana más, un tiempo más nos encontramos mirando y revisando la palabra del Señor y invitándonos a compartir este tiempo especial de devocionales diarios, inspirados, ¿no es cierto?, Eh, en el acróstico de Cristo y caminando a través del Evangelio de Marcos en estos 40 días de oración y ayuno. Yo espero ya llegamos al día número 15. Espero que para usted haya sido interesante esta experiencia, sentirnos un solo cuerpo, caminar en la palabra del Señor y también disfrutar de lo que significa eh, el estar en un mismo sentir con tantos otros, ¿no es cierto?, que están caminando en la misma línea que lo estamos haciendo nosotros. Como les decía, ya estamos en el día número 15 de esta experiencia y quiero invitarte a que recordemos un poquito. Comenzamos ya hace 2 semanas atrás, caminando en el acróstico de Cristo, y la primera palabra o el primer principio que encontramos de esta experiencia fue la palabra, la letra C, y hablamos de compromiso, del compromiso que debemos tener tú y yo respecto de la palabra de Dios, respecto del mensaje del Señor, respecto de nuestra propia relación con Cristo y de nuestra intimidad con Él. La semana recién pasada que concluimos, ¿no es cierto?, con predicando acerca del texto de Romanos 12:2, nos hablaba de renovación, renovación. Y basé particularmente mi reflexión de la semana en la renovación, pero en la palabra, en el cambio que produce la palabra, en la transformación que produce la palabra de Dios en nuestra vida, que nos permite tener un cambio de conducta, un cambio desde la mente, desde adentro hacia afuera, y que se refleja en acciones concretas. Esta tercera semana, ¿no es cierto?, vamos a caminar durante todos estos días a partir de hoy en el principio, ¿no es cierto?, de la inspiración en nuestra relación, en nuestra intimidad, en nuestro estar y nuestro quehacer con Dios. Y vamos a mirar que la inspiración que nuestras vidas necesitan, vamos a partir con el texto de hoy día, nos habla preferencialmente de lo que implica la palabra de Dios a nuestras vidas. Al iniciar este tercer principio, ¿no es cierto?, lo hacemos con la esperanza o con la idea de que la palabra de Dios es y debiera ser toda la inspiración que nuestras vidas necesitan para caminar conforme a sus propósitos. Y llegamos, por cierto que sí, vamos a comenzar con el relato ahí en Marcos capítulo 6, versículos del 30 al 44, inspirándonos para vivir en abundancia, la abundancia que da el Señor. Este es un relato, este milagro, ¿no es cierto?, tiene características bien interesantes. ¿Sabe usted que el milagro de la alimentación de las 5.000 es el único milagro que aparece en los 4 evangelios? Es el único milagro que aparece en los 4 evangelios. Y nos habla de una experiencia bien singular. En el relato del libro de Marcos es bien interesante cómo se va dando el pasaje, el caminar del pasaje. Dice que llegan los apóstoles, van a un sector de la ciudad, comienzan a hablar, llega mucha gente, el Señor comienza a atender a esta gente espiritualmente, a entregarle palabra, a bendecir su vida, a darle sanidad, a restaurar esas vidas que estaban rotas, y después de un día y de una jornada extrema, espiritualmente, por todo lo que se estaba viviendo, como la gente salía restaurada, sanada y hecha una nueva criatura, recibía del Señor la sanidad física, pero también la sanidad espiritual. Entonces el Señor le dice, bueno, es hora de que les demos de comer, es tiempo de la alimentación. Y aquí comienza la enseñanza para nosotros en el día de hoy. Cristo les plantea a sus discípulos el desafío de dar de comer a la multitud. Esta figura, este encuentro, mire, ¿se imagina usted todo lo que habían vivido? El día había sido absolutamente intenso, venían de emociones intensas que habían estado viviendo en los días anteriores. Y el Señor, eh, eh, si me permite, con el respeto que obviamente la palabra del Señor me permite, pero como casi con una broma de mal gusto, le dice, dele usted de comer, y los deja absolutamente
descolocados ante esa experiencia. Pero vamos a entender desde la significancia espiritual de este texto la tremenda responsabilidad que nosotros tenemos también de compartir el alimento, que tenemos la forma de hacerlo, que tenemos los elementos para hacerlo y que tenemos al Señor de nuestro lado para también poder hacerlo y compartir el alimento. Esta figura del maestro nos enseña que nosotros que hemos gustado de su gracia tenemos la responsabilidad de compartir con otros este maravilloso alimento que es su bendita palabra. Dele usted de comer al que está a su alrededor. A veces también, al igual que los discípulos, buscamos una salida académica a esta misma expresión, ¿no es cierto? Y al plantearles que tenemos que entregar, entonces decimos, bueno, pero es que el Ministerio de Evangelismo que haga algo, que los seminarios enseñen alguna cosa, que alguien haga un taller, que alguien haga, ¿no es cierto?, que traiga los 200 denarios para dar de comer a las multitudes. Y el Señor le dice, no, 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 hágalo usted, hágalo usted. Y ahí nos confronta en nuestra capacidad de poder hacerlo. Hagamos un breve resumen de lo que significa este milagro. Primero, andar con Jesús nos evita tener que pasar hambre espiritual y física. ¿Sabes? Fueron con él, ellos, los apóstoles, los discípulos y la gente que le comenzó a seguir, recibió toda las respuestas a sus necesidades espirituales que le fueron planteadas. Sanó a los enfermos, liberó de los demonios, restauró los corazones, entregó nuevas esperanzas y expectativas a las personas. Sin embargo, faltaba lo más importante y lo más relevante, y esto era, ¿no es cierto?, que ellos entendieran que el Señor era un todo para sus vidas. El milagro de los panes y los peces es un milagro sustantivo en la enseñanza, ¿sí? Y es también para nosotros en el día de hoy. Cuando nuestras vidas están sustentadas en la palabra de Dios, cuando nuestras vidas están puestas en las manos del Señor, el Señor saciará nuestra hambre espiritual y también, y gloria a Dios por esto, en este tiempo de dificultad, en este tiempo de pandemia, en este tiempo de incertidumbre laboral, el Señor, el Señor nunca dejará que falte el pan en tu mesa. ¿Sí? Nunca dejará que falte el pan en tu mesa. Esa es parte de la bendición de ser un hijo del Señor. Segunda enseñanza, o sea, segundo resumen de este milagro tan especial. Necesitamos alimentarnos de su palabra para no morir espiritualmente. De la misma manera que necesitamos alimentarnos día por día tras día para no morir físicamente, para no morirnos de hambre, así también necesitamos alimentarnos de su palabra para no morir espiritualmente. Amado, te dije, te dijimos la semana pasada la necesidad de que tú te renovaras y dijimos en la predicación de este fin de semana, dijimos que era relevante que haya una renovación permanente, un cambio constante, donde tu vida sea una buena tierra, donde todos los días cae la buena semilla de la palabra de Dios para vivir nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual con abundancia de fruto que honre el nombre de nuestro Dios. Eh, eh, Amado, sin palabra de Dios, sin estudio de la palabra de Dios, sin profundizar en la palabra de Dios, morirás espiritualmente y es mi deber decírtelo. Ah, no, la vida espiritual no se alimenta con coritos. La vida espiritual no se alimenta con películas cristianas, ni siquiera con conversaciones acerca de Dios, menos con activismo dentro de la iglesia. La vida espiritual se alimenta con intimidad con Dios, con relación con Dios, con comunión con el Señor, día tras día, semana tras semana, momento tras momento, en oración, en la lectura y en el estudio de su palabra, en la memorización del texto, no solamente para aprenderlo, sino que para que sea una herramienta para enfrentar la tentación y el momento difícil.
Amado, esto es todos los días. Tu cuerpo necesita alimentarse constante y permanentemente la palabra de Dios. No es a veces. Estamos enviando todos los días una palabra devocional. Pastor, yo escucho el video todos los días. Esto es solamente el punto de partida. Si tu alimento espiritual solamente es escuchar un video devocional, entonces seguramente tu vida devocional y tu vida de intimidad con Dios debe ser muy pobre, muy famélica, ya no debe tener mucha, no debe ser lo suficiente para que te mantengas en pie. Tienes que abrir la palabra tú mismo, tienes que leer el texto sagrado, tienes que revisar la palabra del Señor permanentemente, tienes que estudiarla, tienes que tener tiempo de oración, de confesión, tiempo de arrepentimiento, tiempo de adoración, tiempo de reconocimiento, tiempo de mirar, de buscar, de escuchar, de volverte al Señor. Es necesario día tras día, momento tras momento. Lamentaciones capítulo 3 nos enseña que el Señor renueva sus misericordias con nosotros día tras día, pero también de nosotros, si el Señor renueva su misericordia con nosotros día tras día, entonces nosotros también debemos renovar nuestra presencia con el Señor día tras día. Andar con Jesús ciertamente es una experiencia que nos satisface, pues Él nos alimenta integralmente. Prueba al Señor tu Dios. Dice, si no, yo os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde sobre tu vida. Conoce de Cristo, camina junto a Él, motívate para estar en comunión con Él, en cercanía con Él, en palabra con Él. Querido mío, no lo dejes para mañana, no lo dejes para después, no lo dejes para el último momento, no lo dejes casi como una suerte de somnífero para poder conciliar el sueño al anochecer. Déjalo como el café de la mañana, como la necesidad que tienes de cada día levantarte con energía, con fuerza, para poder ir delante del mundo que tiene acechanzas para ti, que tiene prueba, que tiene tentación, fortalecidos porque has estado en la presencia del Dios Todopoderoso. El mensaje de Jesús es vital. Por eso necesitamos además compartirlo con urgencia. Si es un alimento integral para mi propia vida, ¿por qué no lo habría de ser para los que están a tu alrededor? Tú ves la vida de los que caminan junto a ti, tú ves cómo ellos están muriendo espiritualmente, emocionalmente. Vemos tantas situaciones adversas, complejas y difíciles. En este tiempo se han disparado los niveles de violencia intrafamiliar en los hogares. La gente está muriendo por la enfermedad de esta pandemia. Nos sentimos asustados, angustiados, tenemos cuadros depresivos, tenemos crisis de angustia, nos sentimos encerrados, confinados en nuestros hogares y estamos en un tiempo tan complejo. Y ahí entonces tú como hijo del Señor tienes la oportunidad de levantar la voz y decir, en Cristo hay alimento para tu vida integral, hay alimento para la mesa en el día de hoy, hay alimento para el alma, hay alimento, ¿no es cierto? Y sanidad para el cuerpo, hay restauración, hay vida eterna, hay propósito, hay razón de ser. Amados míos, Jesús por medio nuestro sigue caminando por las calles del mundo llevando sus mensajes, enseñanzas y milagros. Por medio nuestro somos las manos y los pies de Cristo y las bocas nuestras se abren para hablar que el reino de los cielos se ha acercado. Debemos creernos nuestra misión, debemos creer en nuestro mensaje y poder compartirlo con gozo y alegría. Ciertamente esta semana será una semana nueva que Dios nos regala. Espero que para ti sea una semana de bendición. Jesús es nuestra inspiración de vida. Es importante ir constantemente a su palabra para experimentar su inspiración diaria y constante en nuestra vida. Inspirémonos en la palabra de Dios cada día. El texto de esta semana es precisamente que te voy a invitar que te lo aprendas, que lo conozcas. Es el texto de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Será, como decíamos en estos días, el texto áureo, el texto de la semana que deberemos durante toda la semana
tratar de aprenderlo y de repetirlo. Es un texto que conocemos muy bien, pero que hoy día tenemos que hacer vida. Este es el texto que tiene que renovar nuestra mente y ponerlo por práctica en nuestras acciones, en nuestra vida, ¿no es cierto?, diaria y permanente. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Casi sea. Que Dios nos regale una semana hermosa, una semana de victoria, mi amado, inspirados en su palabra. Caminaremos durante toda esta semana por el principio de la inspiración y veremos cómo su palabra, su enseñanza, su mensaje serán quienes inspiran las vidas de los hijos del Señor. Nosotros no necesitamos coaching que nos enseñen acerca de manera secular. No necesitamos los principios de este siglo ni los principios de este mundo. No necesitamos la inspiración de este mundo ni palabras de buena crianza. No necesitamos terapias, ¿no es cierto?, que nos hablen de lo hermoso que es el mundo. Nosotros necesitamos la inspiración de la palabra del Señor. Necesitamos la inspiración del Espíritu Santo en nuestras vidas. Necesitamos la inspiración de Dios en nuestro corazón. Necesitamos la inspiración del ejemplo de Cristo, nuestro líder, nuestro Señor, nuestro Salvador. Necesitamos la inspiración de la iglesia que camina como la novia del Cordero, tomada de la mano de Jesucristo nuestro Señor, y vence cada jornada y cada situación que tiene por delante. Un abrazo grande, una semana llena de victoria y de bendición para cada uno de ustedes. Que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga y comenzamos, ¿no es cierto?, esta nueva semana de trabajo, de devocional, de inspiración y de búsqueda de la voluntad de Dios para nosotros. Bendiciones. Nos vemos mañana en otro devocional. Amén y amén.